Wila masi, aukija, taikaja, hilakuya caja, la la. Kamisaraki hilatanaka cuyacanaka, hichuruja wila masinaka untapjañani. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día vamos a reconocer los miembros de la familia. Como decimos en Aymara, mamá, papá, hermano, hermana. Todo ello vamos a ir conociendo en esta lección número 7. Muy bien. La primera integrante de la familia, nuestra mamita, Taikasa, Taika, madre, ¿de acuerdo? Y mamá, mama. Auki, conmigo repitan, Auki, padre. Tata, papá, ¿de acuerdo? Tata. Achachila, ¿quién no se recuerda de su abuelito? A ver, Achachila, Achachila. Y la abuela, Awicha. Repitan conmigo, Awicha, Awicha. Muy bien. Y el tatarabuelo, Laca Chachila, Laca Achachila. ¿Y cómo diremos tatarabuela? Laca Awicha. Muy bien. Laca Awicha. Muy bien. ¿Y cómo digo hija? Pucha. Recuerden, como soplando. Pucha. 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 Hija. ¿Y cómo diremos hijo en Aymara? Yoka. Yoka. Yoka, hijo. ¿De acuerdo? Y nieto o nieta, en Aymara decimos alchi. Alchi. ¿De acuerdo? Alchi. Muy bien. ¿Y cómo digo hermana hermana en Aymara? Cuyaca. Cuyaca. Y hermano, Gila, en Aymara, ¿de acuerdo? Hermano, Gila. Muy bien, ahora vamos a ver algunos aspectos gramaticales, exactamente sobre el uso de los sufijos ja, ma, pa. Estos sufijos son las marcas de persona que corresponden a la posesión o pertenencia. Estas personas son poseedoras, se marcan en los siguientes sufijos. Por ejemplo, ja, ma, pa. Veamos en el primer caso. Recuerden que en la lección anterior hemos visto los pronombres personales. Primera persona, naya, juma, segunda persona, tercera persona, jupa. Ahora vamos a ver la primera persona de pertenencia, que es el sufijo ja. Dice la primera persona poseedora se marca con el sufijo ja, que significa mi o mío. Veamos por los siguientes ejemplos. Taika. ¿Qué era Taika? ¿Se recuerdan? Ah, muy bien. Taika es madre. Y Taikaja es mi madre. ¿De acuerdo? Mi madre. Y tata, ¿qué era? Padre. Muy bien, papá. Tataja. Mi papá. Gilaja. Gilaja, mi hermano. Cuyacaja, mi hermana. Alchija, ¿qué estoy diciendo? Alchija, mi nieta. Puchaja, mi hija. Achachilaja, mi abuelo. Ahuichaja, mi abuela. Muy bien. Ahora veamos la segunda persona de pertenencia que se marca con el sufijo ma. Segunda persona posesiva se marca con el sufijo ma, que significa tú o tuyo. Por ejemplo, veamos con los integrantes de la familia. Taika, que era madre. Muy bien. Taikama, tu madre. Tatama, tu
papá. Gilama, tu hermano. Cuyacama, tu hermana. Alchima, tu nieta. Puchama, tu hija. Achachilama, tu abuelo. Ahuichama, muy bien, tu abuela. Entonces no olvidemos, la segunda persona que marca el posesivo es el sufijo ma. Entonces, ¿qué tengo en la mano? Un libro. Si quiero decir mi libro, ¿cómo tendría que decir? El libro se dice panca en Aymara. Panca, ja. Panca, ja. Muy bien. Y si quiero decir tu libro, panca, ma. Muy bien. Ahora veamos la tercera persona de pertenencia, que se marca con el sufijo pa, que significa su o suyo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, veamos los ejemplos con los miembros de la familia. Taicapa, ¿qué estoy diciendo? Su madre. Tatapa, su papá. Gilapa, su hermano. Cuyacapa, su hermana. Alchipa. Pucha, puchapa. Achachila, achachilapa. Su abuelo. Ahuicha, ahuichapa, su abuela. Ahora, si quiero decir su libro, sería Panca, pa. Mi libro, Panca, ja. Tu libro, Panca, ma. Muy bien. Muy bien, hemos terminado nuestra lección 7. Felicitaciones. Haki Sinkama, Paisuma.